Dice que Jesús fue sacrificado por nuestros pecados, nuestra Pascua, y resucitó hasta el tercer día, ¿no? ¿Sí? Ese es un hecho glorioso, ¿no? Que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Esto quiere decir que hay vida después de la muerte. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y eres bondadoso y misericordioso con nosotros. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque también a nosotros nos resucitaste de la muerte, Señor. Gracias, Padre, por todo, y te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta tarde, que toques nuestro corazón con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por ese hecho glorioso que tú has hecho en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Como dije hace rato, este es un hecho glorioso, ¿no? Que tuvo lugar en la humanidad. Y pues vemos que en otros pasajes anteriormente hemos visto que ha habido resurrecciones, ¿verdad? Que él en vida resucitó ¿a quién? A Lázaro, a la viuda el hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, ¿sí? Y más adelante en Hechos vimos que también Pedro resucitó ¿a quién? A Tabita, ¿no? A Tabita, la mujer que hacía esos ropas de lino y todo, no sé. Pero también Pablo también resucitó a alguien, a un joven Eutico, dice, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 20, el versículo 7 al 12, ¿no? También Pablo pudo resucitar. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos resucitaron, pero murieron otra vez, ¿no? Eso es diferente a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó para darnos vida y Él vive, ¿no? Amén. Bueno, les invito a que abran su Biblia en el libro de Lucas. Vamos a ver Lucas, qué bueno que ya leyeron Mateo. Entonces vamos a ver Marcos capítulo 24, 16, perdón, porque la que trae 24 es Lucas. Me confundí porque en todos hablan de la resurrección, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Marcos. ¿Por qué Marcos? Porque Marcos agrega ahí en el versículo 7. En el versículo 7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, dice. Los demás no mencionan a Pedro, ¿no? Los demás no mencionan a Pedro, sé que fueron todos los discípulos, pero bueno, vamos a leer Vamos a darle lectura entonces en el capítulo 16 de Marcos. Del 1 al 13. Amén. Dice la palabra del Señor así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea.
Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Amén. Bueno, como dijo el hermano hace rato, dice que era el primer día, ¿no? Era un día como hoy, domingo, ¿no? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que había pasado el día de reposo, ¿no? Marcos dice cuando pasó el día de reposo, dice. Y en los demás sí dice, Marcos dice cuando pasó el día de reposo, habla de María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. ¿Sí? Vemos aquí, Marcos menciona a 3 mujeres, ¿sí? María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Juan, si quieren ver en Juan nada más menciona a María Magdalena. Aquí creo que la protagonista, aquí también es esta María Magdalena, ¿no? Mateo menciona a María Magdalena y también menciona también a una tal María, dice. No dijo quién otra María, pero menciona a otra María, ¿sí? Y de ahí Marcos menciona María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, dice. Y ya Lucas menciona a más mujeres, menciona a las Marías, menciona a Juana y menciona y otras mujeres, dice, ¿no? Nos vamos en Lucas a ver capítulo, creo que es 24, perdón. 24:1. No, perdón, 20. Perdón, ya me pasé. Lucas 24, versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias, ¿no? Aromáticas, pero bueno, en el verso 10 dice, en el 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, dice, ¿sí? Ahí Lucas menciona todavía a muchas mujeres, ¿no? Pues muchas mujeres creo que servían a Jesús. Lo vamos a ver en Lucas capítulo 8, quiénes eran esas mujeres, ¿no? Amén. Mujeres que sirven a Jesús, dice. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Dice, aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, dice, ¿sí? Eran también ellas seguidoras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso también son mencionadas, algunos mencionaron, por eso Lucas dice, y otras mujeres, ¿no? Y si vemos cuando nuestro Señor fue crucificado, ellas estaban ahí atentos, también no estaban viendo todo. Bueno, ellos estaban cerca también, cerca del Señor, ¿no? Cuando
cuando fue crucificado. Y esta María Magdalena también, en algunos de los evangelios menciona que estuvo, a ver, creo que es en Marcos capítulo 15, verso 47, ahí mismo, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían, dice, cuando fue sepultado, ¿no? Ella estaba ahí, por eso lo menciona también que ella estaba así. No sé si ustedes se acuerdan de esta María Magdalena, si la Biblia lo menciona en otro lado, ¿no? Los católicos dicen que era la mujer pecadora, la prostituta, pero no es así, porque eso no tenía nombre, no le pusieron nombre. Aquí lo único que sabemos es que Dios le había retirado 7 demonios, ¿no? Y también algunos piensan que María Magdalena era la que le ungió los pies al Señor Jesús y con su cabello le había secado y todo, pero pues no es la María Magdalena. María Magdalena nada más fue mencionada, una de las que Dios le había expulsado los 7 demonios, ¿sí? Y era una de las que servía al Señor, dice, pero con sus bienes. Ella era una de las discípulas también, porque no podemos decir, cuando las mujeres van, soy discípula de Jesucristo, no se me dice, pero era una de las seguidoras de Jesús, ¿sí? Eran varias las que estaban ahí, por eso también estaban muy atentos y todo, ¿no? Bueno, dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿sí? Ellos iban con esa intención. Ellos no se acordaban de que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar el tercer día. Ellos nada más iban porque no les dio tiempo cuando sepultaron a nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea, también mencionan a Nicodemo. Nicodemo lo menciona en el libro de Juan, que también estuvo ahí, pero no les dio tiempo de ungir al Señor con el perfume, ¿no? Como debería de ser según el rito de los judíos y todo eso. Entonces ellos de madrugada se levantaron para hacer ese homenaje a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ellos iban a eso, ellos no iban a ver si nuestro Señor Jesucristo había resucitado, no. Ellos, por eso dice que cuando llegaron ahí, eso ya no fue posible, ¿verdad? Y dice que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Dicen que el sepulcro también estaba muy cerca, ¿no? Estaba cerca de la cruz, estaba cerca, podían ir y venir porque ya no les dio tiempo. Bueno, cuando lo enterraron, pues ya era casi el día de reposo, ¿no? Estaba entrando el día de reposo. Y ellos en el camino, cuando iban en el camino, ellos iban pensando, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removido la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado, ¿sí? Mateo registra que hubo un temblor, ¿no? Que llegó un ángel, abrió el sepulcro, movió la piedra y hubo un temblor, dijo. ¿Sí? Eso lo menciona Mateo Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Si nos vamos a Mateo dice que también había guardias, ¿no? No nada más era la piedra, sino que había guardias, y se habían puesto guardias ahí. Ellas pues no pensaban en eso, porque ellos llegaron y iban pensando que en el camino, ¿quién les iba a remover la piedra? Pero no sabían que también estaban las guardias ahí. No dijeron quién nos iba a quitar las guardias, ¿no? Y todo, pero así como lo menciona Mateo en el capítulo 28, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, ¿sí?
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Sí? Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esos se desmayaron, ¿no? Marcos no lo registra, pero bueno. Es bueno leer los 4 evangelios, ¿no? Y dice en el verso 4, de Marcos, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. En Mateo dice que estaba sentado en la piedra, no en la puerta, ¿no? Ahí estaba sentado. Aquí nos dice que estaban adentro y todo. Otros en los otros evangelios también dicen que eran dos ángeles, ¿verdad? 2 personas que estaban ahí. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Sí? Dice que el ángel les dijo no, que si buscaban a nuestro Señor Jesucristo, que Él no estaba ahí, que Él ya había resucitado, y que fueran a avisar a los demás discípulos, ¿no? Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Eso ya se los había anunciado, que iba a verlos en Galilea, ¿no? Déjenme ver nada más el pasaje. En Marcos 14:28 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya se los había comentado nuestro Señor Jesucristo. Les dijo que después de su resurrección se iban a encontrar ahí. En Marcos 14:28 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo, dice. Sí, ellos ahora sí iban temblando, ¿no? Iban corriendo, iban temblando, y llegaron y no le dijeron nada a nadie, dice todo. Eso es lo que comenta aquí Marcos, ¿no? Y por eso dicen que se le apareció a María Magdalena, porque algunos comentaristas dicen que ellos por el miedo no le dijeron nada a los discípulos. Entonces ella volvió y fue cuando se le apareció el Señor Jesucristo a María Magdalena. ¿Sí? Uh-huh. Dice, el verso 6 de Marcos capítulo 16, dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. El propósito del ángel era mostrar al mundo que Jesús ya no estaba en la tumba, que la muerte había sido vencida por el príncipe de la vida, así que quedó ahí para comunicar la buena noticia de la resurrección a todos los que llegasen interesándose por el Señor. Vemos, por lo tanto, que el mensaje glorioso de la resurrección vino primeramente del cielo, dice, ¿no? Porque Él trajo ese mensaje a eso, ¿no? A eso estaba el ángel. No era porque tenía que remover la piedra para que nuestro Señor Jesucristo pasara, sino que Él vino a dar ese mensaje. Sí, porque el Señor Jesucristo ya no estaba. Cuando ellos llegaron, ya no encontraron el cuerpo ahí. Nuestro Señor Jesucristo resucitado ya no necesitaba de que alguien le removiera la piedra,
¿sí? Él nada más, el propósito de él era dar el mensaje a los que iban a ver el sepulcro, ¿sí? Para decirles que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Por lo tanto, que el mensaje glorioso de la resurrección vino primeramente del cielo, ¿no? Y a continuación el ángel les encargó que transmitieran a los discípulos y a Pedro que Jesús había resucitado, dice, ¿sí? Y que esperaba encontrarse con ellos en Galilea, tal como les había dicho antes de morir en Marcos 14:28. Ellas se fueron huyendo del sepulcro. Una vez que escucharon las indicaciones del ángel, ellas se fueron porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El Evangelio de Mateo añade que se fueron con temor y gran gozo. Sí, eso lo podemos ver en Mateo 28:8, ¿no? Mateo dice, se fueron con temor y gran gozo. Y ya Marcos dice, se fueron con temblor y espanto. ¿Sí? Apareció primeramente a María Magdalena las evidencias, ¿no? Vamos a examinar las evidencias de que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó de entre los muertos, ¿no? Vemos la tumba vacía primero, ¿no? La tumba, no estaba nuestro Señor Jesucristo. Y luego las apariciones. Dice, apareció primeramente a María Magdalena. Por esta razón, a partir de aquí el evangelista nos va a relatar diferentes ocasiones en las que Jesús se apareció vivo. Marcos selecciona 3 de ellas, María Magdalena, 2 discípulos que iban de camino al campo, ¿sí? Eso lo vemos en el verso 12, ¿no? Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Y los 11 discípulos que se encontraban reunidos, dice, eso en el verso 14. María Magdalena fue la primera que vio a Jesús una vez que resucitó, ¿sí? En ese momento se encontraba sola, tal vez porque después de dar el aviso a los apóstoles, ella se había separado del grupo de mujeres y había regresado nuevamente al sepulcro. María Magdalena había estado junto a la cruz cuando Jesús murió. También acompañó a José de Arimatea y a Nicodemo cuando llevaron su cuerpo hasta el sepulcro. Y en la mañana del primer día de la semana fue de las primeras en llegar para ungir el cuerpo de Jesús. Y ahora también fue la primera en ver al Señor resucitado, siendo premiado así su intenso amor y devoción por él. Marcos añade que Jesús había echado de ella 7 demonios, lo que sirve para mostrarnos que por grande que haya sido nuestra caída, si nos arrepentimos y creemos en Cristo, somos restaurados para disfrutar plenamente de la comunión con Él. Después de su encuentro con Jesús, fue rápidamente a hacerlo saber a los que habían estado con Él. Seguramente esta era la segunda vez que hacía ese recorrido, porque Juan nos dice que en una ocasión previa solo había explicado a los discípulos que se había llevado del sepulcro al Señor y que no sabían dónde lo habían puesto. Si en ese momento ya hubiera tenido lugar el encuentro con el Señor, por supuesto también lo habría incluido en su informe. Así que lo más probable es que fue en su segunda visita al sepulcro cuando Jesús se encontró con ella. Ellos, cuando oyeron que vivía, no lo creyeron. Cuando las mujeres encontraron a los discípulos, ellos estaban tristes y llorando. Y cuando les contaron que Jesús estaba vivo, no lo creyeron. No es difícil imaginarse la escena cuando finalmente el Señor se apareció a los 11. Tuvo que reprocharle su incredulidad y su dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Sí? Vemos también cuando en el versículo 7, ¿no? Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, dice. ¿Sí? Vemos el nombre de Pedro acá. ¿Se imaginan ustedes cómo estaba Pedro? ¿O por qué Marcos menciona a Pedro? ¿Qué había pasado antes? ¿O por qué Pedro? ¿Por qué no al apóstol amado? ¿Por qué no Juan? ¿No? ¿Por qué Pedro? ¿Sí? Porque Pedro había negado 3 veces a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? ¿Sí? Él había dicho que no venía con él, que no lo conocía y todo. Entonces se imaginan cómo estaba Pedro, ¿no? Con una depresión. Pedro tenía una carga encima,
¿sí? Por eso el Marcos lo menciona que también, díganle a Pedro, dice, ¿no? Que había dicho, a ver, dice, pero y decís a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y así les había dicho que él iba a estar con ellos en Galilea. Entonces, pues Pedro estaba destrozado, ¿no? ¿Sí? Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo mataron en la cruz, pues todo el mundo, porque por eso también no le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a los dos discípulos que les habían dicho que nuestro Señor había sido resucitado, porque pues ellos estaban tristes, estaban llorando, dice, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo los visitó, dice que ellos estaban reunidos tristes y todo. Él atravesó la puerta, él entró y entró y los saludó, ¿no? ¿Sí? También cuenta que también a los dos que iban a Emaús, dice la aldea de Emaús, ¿no? ¿Sí? Dicen que no son, bueno, si lo vemos en Lucas, que no es lo mismo que los dos discípulos que Dios les había aparecido, son diferentes, ¿no? Porque también ahí iban dos en camino, dice, iban platicando y se emparejó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Creo que es Lucas el que menciona, sí, Lucas en el capítulo 24, verso 13, en el camino a Emaús, dice, ¿no? Y he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, dice, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Pero bueno, vamos a leer al final, y dice, y ajá, en el verso 33 del capítulo 24 de Lucas, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan, dice, ¿no? Dice que cuando ellos llegaron, ya sabían ellos, ¿no? Que había resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, dice. Y en los dos que dice que se le había aparecido, que iban de camino yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron, dice, eso no le habían creído a ellos, ¿no? Cuando fueron ellos dos, a María Magdalena y a estos dos discípulos, no le habían creído, pero cuando fueron los de Emaús, ellos ya tenían conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo ya había aparecido a Simón, ¿no? Amén. Bueno, esas son las evidencias, hermanos, de que pues nuestro Señor Jesucristo sí resucitó, ¿no? Y eso es una forma de que nosotros debemos de glorificar a nuestro Señor y por medio de Él tenemos vida, ¿no? Él ha vencido la muerte en la cruz, Él nos ha dado vida y pues después de la muerte tenemos vida, hermano. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar para ya despedirnos, hermano. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo con tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría también. Te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, Padre. Nos sigas animando, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz por nosotros, Señor, sin merecerlos, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.